Y los católicos seguimos interpelados por el Papa Francisco, que nos ha llamado a redescubrir el rostro misericordioso de Dios para ser nosotros misericordiosos como el Padre. En la bula donde proclama el jubileo de este año de la misericordia, Francisco dice que la misericordia es el camino que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amado para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. El Señor es benigno, misericordioso, porque ama plenamente y no se cansa nunca de perdonar a la criatura humana que se encuentra en el pecado. Los brazos del Padre están siempre abiertos, su espacio nunca está enrejado. Y en este contexto es que hemos abierto la puerta de la misericordia en la catedral y en la iglesia matriz de Rivera, la Inmaculada, para que simbólicamente decidamos entrar por esa puerta. Esto nos lleva a tratar de profundizar en qué es la misericordia. Cada uno tendremos una definición, pero bueno, podemos decir que misericordia es un modo de relacionarse con la penuria que hay en otros. Ocurre cuando alguien es incapaz de ayudarse con sus propias fuerzas. Es el trayecto de tantos santos cristianos, el Ave Pierre, Don Orione, la Madre Teresa de Calcuta. Esta forma de actuar se diferencia del amor. En cualquier forma que se presenta, el amor busca conseguir una reciprocidad en la igualdad. En el ejercicio de la misericordia como socorro implica diferencia. Uno está llamado a ayudar, mientras que otro se le pide que se deje ayudar. El herido, por ejemplo, no tiene un sentido de misericordia para el que lo ayuda, sino de gratitud. Hay una diversidad insuperable por el hecho mismo de la necesidad de uno y del socorro del otro, que le otorga al que ayuda la existencia de una proximidad que lo impele a obrar. La vida de todos se apoya sobre una misma base compartida. Jesús, en variadas circunstancias, indica un movimiento de compasión a la miseria ajena. La historia de la parábola del samaritano parte de una discusión sobre los dos preceptos del amor a Dios y al prójimo, haciendo referencia a dos textos veterotestamentarios. La parábola de San Lucas pone en el centro la figura de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Este hombre no está caracterizado de ningún modo más que por una necesidad. Es un necesitado. Los componentes identificatorios son únicamente para los que son llamados a prestar ayuda: aquel sacerdote, el levita, el samaritano. El que está moribundo al borde del camino es simplemente un hombre. Su centralidad es determinante en la parábola del samaritano. Los otros tres personajes son los que están en condición de decidir si el desventurado viajero se convierte o no en prójimo. El herido nada puede decidir. Para él, quien lo ayuda se transforma en su prójimo, mientras que los otros permanecen extranjeros. Al final de la parábola viene la pregunta de Jesús: ¿cuál de estos tres te parece que fue prójimo? Y le respondieron: el que tuvo misericordia. Por eso, no todas las personas son mi prójimo, sino cada uno puede serlo si obro con efectiva misericordia. La proximidad es el fruto de una relación que transforma al extraño en vecino. Pasando al lado, lo vio y tuvo misericordia, dice la parábola. A la universalidad del sujeto
le corresponde el motivo por el que lo induce a orar. Si se dice que todos son mis prójimos, es imposible conseguir esa cercanía que llega a movernos a tener misericordia. Radcliffe, en su libro Non passare oltre, narra que a un grupo de seminaristas, para ejercitar la homilética, se les propuso de ocuparse de la parábola del buen samaritano. Los muchachos se empeñaron en prepararse y lo hicieron muy bien. Al regreso del seminario, fueron motivos de un test del que ellos ignoraban. Un actor figuró estar herido en una vereda. ¿Qué pasó? La mayor parte de los seminaristas siguió su conversación y pasó de largo. En este caso, la ironía parece obvia, pero estar delante de otro es una realidad cotidiana. La omisión suele verse en los otros y no en uno mismo. La parábola termina con la invitación de hacerse prójimos. Se trata no de definir una situación, sino de instaurar una relación. Cada persona puede ser extranjero o prójimo en base a la relación que se establece. Hay que subrayar que el samaritano no obra por tener en cuenta un precepto bíblico, sino por el sentimiento que lo impulsa a salir de sí mismo. Henri Dunant sintió algo así cuando en 1859 llegó al campo de batalla de Solferino. El ejército austríaco, que serían unos 100.000 hombres, fue derrotado y Víctor Manuel, rey de Cerdeña, después de una carnicería humana de 9 horas, frente a ese espectáculo horrendo, visto no solo por él, sino por muchos, de heridos abandonados y agonizados sobre el campo, le surgió a Henri la idea de crear la Cruz Roja. En la parábola el samaritano se hace prójimo al hombre de un modo distinto o como éste puede serlo de aquel. Tenemos que notar que no hablan entre ellos y el único con quien habla el samaritano es con el dueño del albergue para confiar al herido. La falta de diálogo samaritano herido indica la imposibilidad de identificarse del todo de quien puede con el que se encuentra en la indigencia. El primer rostro de la misericordia es socorrer, haciendo prójimo al extranjero, sin preguntar, sin dudar, al modo de aquel obispo de Los Miserables, la clásica novela de Víctor Hugo. Nosotros estamos con ganas de hacer prójimo a los que están necesitados alrededor nuestro. Que el Señor nos dé la sensibilidad para darnos cuenta de quiénes son los que están al borde del camino alrededor nuestro y nos dé la posibilidad de optar si de verdad los hacemos prójimos o no. Que Dios bendiga, los guarde de todo mal y hasta el domingo que viene.